fármacos anticolinesterásicos. Hola, buen día gente de YouTube, en esta ocasión les hablaré sobre los fármacos anticolinesterásicos, para aquellos que están estudiando la carrera de medicina. Empecemos. Advertencia. La medicina es una ciencia que está en constante desarrollo. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo ocurrirán cambios en los esquemas de dosificación de los medicamentos. Por consiguiente, la información aquí presentada es solamente una guía para el interesado sobre el tema. Deberá considerarse solamente un apoyo y no una verdad absoluta o ley. Se recomienda consultar los tratados y la literatura necesaria para comprender mejor el tema. Primero, una introducción. Primero tenemos que saber que la enzima acetilcolinesterasa se encarga de la degradación de la acetilcolina en las terminales nerviosas parasimpáticas. Por lo tanto, la presencia de esta enzima acabaría con la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Ahora bien, los fármacos anticolinesterásicos tienen como mecanismo de acción la inhibición de esta enzima, dando como resultado que se prolongue la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Este grupo de fármacos se consideran parasimpático-miméticos de acción indirecta, ya que los efectos para lograr tener activos a los receptores muscarínicos es mediante la interacción con la enzima degradativa y no de un contacto directo con el sitio activo del receptor muscarínico. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de este grupo de fármacos. El fármaco prototipo de este grupo es la fisostigmina, también conocida como eserina, el cual es un alcaloide que proviene del haba de calabar, semilla de una planta del África Occidental llamada Fisostigma venenosum. Esta planta se utilizaba en la antigüedad para juzgar a los acusados de hechicería. Después, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se descubren inhibidores de la acetilcolinesterasa de tipo irreversible, los llamados organofosforados. Antes de la Segunda Guerra Mundial todos los inhibidores conocidos eran de tipo reversibles. Estos organofosforados resultaron ser demasiado tóxicos, motivo por el cual fueron utilizados como insecticida y después como armas químicas potenciales. Ahora veremos a fondo el mecanismo de acción. Como se mencionó en la historia, existen inhibidores reversibles e irreversibles. Dentro de los primeros se encuentran los inhibidores reversibles no covalentes, que son alcoholes cuaternarios, y los segundos son los inhibidores carbomoiladores, que constituyen ésteres de carbamato. Y dentro de los inhibidores irreversibles tenemos a los organofosforados. Antes de explicar en sí el mecanismo de acción de las tres clases de inhibidores, primero explicaré el mecanismo mediante el cual la acetilcolina es degradada. El proceso ocurre en dos etapas. En la primera etapa, la acetilcolina se une al sitio activo de la enzima y se hidroliza, dando como resultado colina y una enzima acetilada. En la segunda etapa, se produce una hidrólisis con adición de agua, rompiendo el enlace formado por la enzima y el acetilo. De este modo se completa el proceso degradativo de la acetilcolina. Todo este proceso ocurre en aproximadamente 150 microsegundos. Ahora sí, veremos el mecanismo de acción de las tres clases de inhibidores de la acetilcolinesterasa. En el caso de los inhibidores reversibles no covalentes, estos actúan mediante una unión que resulta reversible por mecanismos electrostáticos y por enlaces hidrógeno al sitio activo de la enzima degradativa, de este modo impide que la acetilcolina entre en contacto con la enzima. El complejo enzima inhibidor en este caso, es decir, la unión de la enzima degradativa con el anticolinesterásico, es de duración corta por no ser covalente, de una duración aproximada de 2 a 10 minutos. Luego, en el caso de los inhibidores carbomoiladores, estos se unen a la enzima degradativa y dan una enzima carbamilada que, a diferencia de la unión de la acetilcolina con la enzima degradativa, quedaría una enzima acetilada y luego sufriría hidrólisis. En el caso de las enzimas carbamiladas, estas se resisten más a la hidrólisis por acción de sus enlaces covalentes. Finalmente, el grupo de los organofosforados, estos se unen a la enzima y son hidrolizados en el primer paso, donde surge un sitio activo fosforilado. El enlace covalente formado entre el fósforo y la enzima es muy estable y muestra una hidrólisis por agua a un ritmo demasiado lento que dura cientos de horas. Es por esto que se les llaman inhibidores irreversibles. Ahora explicaremos la acción de estos fármacos en los órganos efectores.
Los efectos farmacológicos se deben principalmente a que se evita que la acetilcolina sea degradada por la acetilcolinesterasa en los sitios de transmisión colinérgica. Al prevenir su degradación, la acetilcolina liberada se empieza a acumular, lo que hace que la respuesta colinérgica se incremente por más tiempo. En esta diapositiva tenemos una lista de algunos de los fármacos o compuestos disponibles de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Dentro del grupo de los alcoholes, un fármaco de utilidad clínica es el edrofonio. Del grupo de los carbamatos, los fármacos con utilidad clínica son la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina. El carbaryl se utiliza como insecticida. Y por último, dentro del grupo de los organofosforados, el ecotiofato tiene utilidad clínica en el tratamiento del glaucoma, así como el isofluorofato. En cambio, el paratión, paraoxón y malatión son utilizados como insecticidas. Ahora veremos la química y las relaciones entre la estructura y la actividad de estos fármacos. Primero tenemos el grupo de los inhibidores no covalentes, donde si bien ya conocemos el mecanismo de acción de los fármacos de este grupo, su disposición en el organismo y su afinidad por la enzima degradativa varían entre ellos. De este modo tenemos que el edrofonio es un fármaco cuaternario que tiene actividad limitada a la sinapsis del sistema nervioso periférico, tiene además una afinidad moderada por la enzima degradativa. Tiene un volumen de distribución bajo y tiene una eliminación por vía renal rápida. Por otro lado, la tacrina y el donepezilo tienen mayor afinidad por la enzima degradativa, son más hidrófobos y cruzan con facilidad la barrera hematoencefálica para poder inhibir la enzima degradativa en el sistema nervioso central. En el grupo de los inhibidores carbamato reversibles tenemos los siguientes. Fármacos como la ribastigmina y fisostigmina, son muy liposolubles, cruzan la barrera hematoencefálica y tienen un efecto más prolongado. Por otro lado, insecticidas como carbaryl, son usados a modo de insecticidas para jardín. Los síntomas de intoxicación que producen son similares a los causados por organofosforados. En el grupo de los compuestos organofósforo tenemos primero al DFP, es decir, al diisopropilfluorofosfato. Este compuesto es muy liposoluble, es de bajo peso molecular y su volatilidad facilita que sea inhalado, absorbido por la piel y que penetre en el sistema nervioso central. Otro punto, los gases neurotóxicos, como el tabun, sarin y soman, con tan solo nanogramos, llegan a ser letales para los animales de laboratorio. Luego el malatión. Usado como insecticida, las carboxilesterasas plasmáticas se encargan de eliminarlo mediante hidrólisis. El malatión se ha usado en aspersiones aéreas de zonas relativamente populosas para controlar las moscas mediterráneas de la fruta que destruyen los huertos de cítricos y los mosquitos que alojan y transmiten virus dañinos para los seres humanos, por ejemplo, el virus de la encefalitis del Nilo Occidental. La dosis letal en mamíferos es semejante a 1 gramo por kilogramo. Como dato interesante, el malatión se utiliza en forma tópica para tratar a pediculosis. Por último, el ecotiofato tiene utilidad oftálmica. Tiene carga positiva, no es volátil y no penetra la piel con facilidad. Ahora veremos las propiedades farmacológicas de estos fármacos. Los principales órganos donde actuarán estos fármacos son el ojo, el tubo digestivo, el sistema nervioso central y la unión neuromuscular del músculo estriado. Así como los agonistas, en el caso de los anticolinesterásicos hay compuestos que son liposolubles que si llegan a penetrar la barrera hematoencefálica y otros que con dificultad penetran los tejidos y con acción limitada. Aquí en esta tablita se muestran las principales diferencias entre los fármacos que penetran bien los tejidos y los que no. Ahora desglosaremos los efectos que producen estos fármacos en los órganos. En el ojo, la aplicación tópica produce hiperemia conjuntival y constricción del músculo esfínter pupilar que estrecha la pupila, miosis, y el músculo ciliar, bloquea el reflejo de acomodación, con alteración del enfoque para la visión cercana. La miosis es evidente en unos minutos y puede durar de varias horas a días. El bloqueo de la acomodación es más transitorio y casi siempre desaparece antes que la miosis. Cuando se eleva la presión intraocular, casi siempre desciende como resultado de la facilitación del drenaje del humor acuoso.
En el tubo digestivo, la neostigmina produce una intensificación de las contracciones gástricas y aumenta la secreción de ácido gástrico. También llega a estimular la porción inferior del esófago, aumentando el tono y la peristalsis. Un efecto benéfico para los pacientes con acalasia y dilatación esofágica. La neostigmina también incrementa la actividad motora del intestino delgado y del colon, principalmente el colon. A nivel de la unión neuromuscular, los fármacos permiten la que acetilcolina permanezca por más tiempo en la sinapsis, haciendo que la acetilcolina difunda lateralmente e interactúe con múltiples receptores. De esta manera se produce una excitación asincrónica y fasciculaciones de las fibras musculares. Si se inhibe la enzima degradativa lo suficiente, predominará la despolarización de la placa terminal y se bloqueará la despolarización. Además, cuando la acetilcolina persiste en la sinapsis, también puede despolarizar la terminación axónica, lo que genera disparos antidolómicos de la motoneurona, lo que contribuye a las fasciculaciones que afectan a la unidad motora. En otros sitios tenemos que las glándulas bronquiales, lagrimales, sudoríparas, salivales, gástricas, intestinales y pancreáticas aumentan sus secreciones ya que están inervadas por fibras colinérgicas posganglionares. Asimismo se aumenta la contracción de las fibras musculares lisas de los bronquiolos y ureteros, debido a sus receptores muscarínicos que median la motilidad. A nivel cardíaco producen bradicardia, lo que reduce el gasto cardíaco. Dosis más altas producen hipotensión. También, aumentan la influencia vagal en el corazón, lo que acorta el periodo refractario efectivo de las fibras miocárdicas auriculares y prolonga el periodo refractario, así como el tiempo de conducción en los nodos senoauricular y auriculoventricular. La farmacocinética la explicaremos con el caso de los carbomoiladores y los organofosforados. La fisostigmina difiere de la neostigmina y de la ribastigmina en que la fisostigmina es liposoluble por lo que difunde ampliamente y fácilmente por la vía en que se administra. Es decir, difunde fácilmente por tubo digestivo, tejido subcutáneo y a través de las mucosas. Por consiguiente también penetra la barrera hematoencefálica. La vida media de la fisostigmina es de 2 a 3 horas y es excretada por la orina. Ahora bien, la neostigmina y la ribastigmina son menos liposolubles y por lo tanto son más efectivas cuando son administradas por vía parenteral que por vía oral. En general se necesitan dosis de 0,5 a 2 miligramos de neostigmina como dosis efectiva por vía parenteral y en vía oral para igualar este efecto se necesitaría 30 miligramos o más. Su semivida es de 1 a 2 horas y se excreta vía renal. Por último, los organofosforados que tienen mayor riesgo de ser tóxicos son aquellos que resultan ser muy liposolubles. Los compuestos que son menos volátiles tienden a ser usados como insecticidas agrícolas como es el caso del malatión. Se hallan como aerosoles o como polvos. Estos compuestos se absorben con rapidez a través de la piel y las mucosas después del contacto con la humedad, en los pulmones después de la inhalación y en el tubo digestivo después de la ingestión. Los organofosforados son metabolizados por las esterasas plasmáticas y hepáticas. Los productos de la hidrólisis se excretan en la orina. Ahora veremos brevemente la intoxicación por organofosforados. Se producirán signos y síntomas muscarínicos y nicotínicos, signos del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso confusión, ataxia, habla farfullante, pérdida de reflejos, respiración de Cheyne-Stokes, convulsiones generalizadas, coma y parálisis respiratoria central. A nivel cardíaco hipotensión. A nivel del ojo miosis, dolor ocular, congestión conjuntival, disminución visual, espasmo ciliar y dolor en las cejas. A nivel de vías respiratorias rinorrea, hiperemia de vías respiratorias altas, sensación de opresión torácica y sibilancias. A nivel digestivo anorexia, náusea, vómito, cólico abdominal y diarrea. A nivel periférico sudoración, fasciculaciones, debilidad muscular y parálisis. Para el diagnóstico de estos cuadros, si bien es suficiente con el cuadro clínico y una adecuada anamnesis, también se halla disponible la detección de la colinesterasa en los eritrocitos y el plasma la cual se hallará disminuida incluso antes de que aparezcan los síntomas de intoxicación.
El tratamiento consiste en dar atropina, la cual es un antagonista competitivo, 2 a 4 mg intravenosas de preferencia o intramusculares, luego dar 2 mg cada 5 a 10 minutos en el caso de reaparición de los síntomas o hasta que desaparezcan los efectos de la intoxicación o surjan síntomas de intoxicación atropínica. También está disponible el uso de óximas, las cuales actúan acelerando el proceso de la hidrólisis del complejo enzima acetilcolinesterasa con el órgano fosforado, liberando de este modo la enzima permitiéndole estar activa de nuevo. Por eso las óximas forman parte del grupo de los reactivadores de la colinesterasa. Por último, tampoco hay que olvidar el proporcionar medidas generales de apoyo, como son el eliminar el ambiente nocivo, mantener la vía aérea, la oxigenación, aliviar las convulsiones y tratar el estado de choque. Acá tenemos a los reactivadores de la colinesterasa, de los cuales ya acabamos de mencionar su mecanismo de acción, y vemos que aparecen las óximas. Ahí también vemos sus características, destacando la reactivación de la enzima, donde es más intensa la acción y la vía de eliminación. Por último, los usos terapéuticos de los anticolinesterásicos. Aquí en la tablita están los puntos clave. En el íleo paralítico usaremos neostigmina y vemos sus principales indicaciones. También en el caso de la atonía de la vejiga urinaria. Las contraindicaciones obviamente serán las obstrucciones mecánicas, peritonitis, etc. En el glaucoma hay varios tipos, primario, secundario y congénito. Será en el glaucoma primario y algunos casos del secundario donde usaremos estos fármacos. En el congénito será necesario un tratamiento quirúrgico. Dentro del glaucoma primario, el glaucoma de ángulo abierto resulta una urgencia y responde bien al uso de anticolinesterásicos. La miastenia grave es un trastorno autoinmunitario caracterizado por fatiga y debilidad muscular. Aparte de diagnosticarlo mediante el cuadro clínico y un adecuado interrogatorio, existe la prueba del edrofonio, la cual nos permite confirmar la existencia de miastenia grave si después de la administración se aprecian mejorías en la fuerza de contracción y movilidad muscular. Los fármacos usados para tratar la miastenia son la piridostigmina, la neostigmina y el ambenonio. La miastenia grave generalmente responde muy bien al uso de estos fármacos y resulta ser una enfermedad controlable. Por último, en la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento está enfocado a aumentar las concentraciones de neurotransmisores colinérgicos en el sistema nervioso central en la enfermedad leve a moderada. Obviamente usaremos inhibidores hidrófobos y de acción prolongada porque son los que cruzarán la barrera hematoencefálica. Los fármacos usados incluyen donepezilo, rivastigmina y galantamina. Hasta aquí el video del día de hoy. Dale me gusta y compartir, suscríbete, deja abajo tus comentarios. Pronto se subirán más temas sobre neurofarmacología. Hasta pronto, nos vemos.